tenemos el orgullo de pertenencia porque fue médico de nuestra institución y se formó en el hospital de Clínicas. Y quería, ya que tenemos un poquito más de tiempo, ¿no? Recordar sus palabras en esta clase, en esta contestación que le hace al gran Ricardo Rojas, ¿no? Él dice, ¿se acuerda que habíamos hablado de que todos los países no eran patria? Qué lindo si nuestro país, digo yo, es patria, con la grieta que estamos viviendo, tanto de un lado como del otro, ¿no? Entonces él dice que estas dejan de serlo en ciertas épocas de rebajamiento moral, cuando se eclipsa todo fan de cultura y se enseñorean viles apetitos de enriquecimiento. Así te lo explicaré en un libro que leerás sin disgusto. ¿Ese libro cuál es? El hombre mediocre, que lo están preparando. Recuerde que esta carta es de 1912. El remedio contra esas crisis de incultura no está en glorificar el pasado, sino en sembrar el porvenir, concurriendo a crear un nuevo ambiente moral propicio a toda culminación de la virtud, del ingenio y del carácter. Y esto me parece que es lo más sustancioso y viene bien repetido. Los países son expresiones geográficas. Estamos, Argentina está ubicada al sur de América del Sur, ¿no es cierto? Limita con Chile, con Paraguay, con Bolivia, con Brasil y separado por Río con Uruguay. Bien, los estados son equilibrios institucionales, poder ejecutivo, legislativo, judicial. Ahora una patria. Una patria es con letras capitales, ¿sí? Con letras mayúsculas, es mucho más y es otra cosa, es sincronismo de espíritus y de corazones, temple firme, uniforme para el esfuerzo, homogénea disposición para el sacrificio. Él no considera nada sin sacrificio. Simultaneidad en la aspiración de la grandeza y en el deseo de la gloria. Donde falta esa comunidad de esperanzas, no hay patria. No puede haberla. Hay que tener ensueños comunes, desear juntos grandes cosas y sentirse decididos a realizarlas, con la seguridad de que ninguno de los habitantes se quedará en mitad del camino contando las talegas, contando lo poco que tiene. Qué lejos estamos hoy de esto del grande. Él piensa también una patria grande, crea la Unión Latinoamericana, donde participan escritores, intelectuales, maestros de toda América Latina, que lo tienen como figura central a José Ingenieros. Funda un diario, La Renovación, junto a este grupo extenso de intelectuales, que estaba basado en el grupo Claridad de Anatole France. Es un hombre que conoce lo que sucede en el mundo de la cultura, y a todos los lee en el idioma original. Me olvidé decir que cuando estaba en Lausanne, si tenía que ir a Heidelberg, daba sus conferencias en alemán, en las conferencias en francés, en Lyon, en la Sorbona, ni que hablar el italiano, que era su lengua materna. Cuando hablamos de la reforma universitaria, para aquellos más jóvenes, recuerden ustedes que prácticamente las cátedras se heredaban, si el padre era el profesor titular y el hijo tenía la misma disciplina, había estudiado la carrera universitaria, el hijo iba a ser el profesor titular siempre que quisiera, ¿no? Y el concurso o los concursos se realizaban en la facultad respectiva y se elevaba una terna al Poder Ejecutivo Nacional. En definitiva,
presidente de la Nación, en uso de sus atribuciones, elegía al profesor titular. José Ingenieros es considerado el inspirador de la reforma universitaria, porque ya brevaban en sus escritos los numerosos estudiantes que realmente eran además grandes humanistas, culturas humanistas. Con ayuda del alumnado ocupa por primera vez una función directiva en la universidad y es miembro del consejo directivo y vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras. Recuerdo aquí, nuevamente, que no existía la Facultad de Psicología y justamente Psicología funcionaba en la Facultad de Filosofía y Letras. Acá vimos a Deodoro Roca, como habíamos hablado recién, con el manifiesto de la reforma universitaria, donde es la Juventud Argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica, el manifiesto de la Federación Universitaria de Córdoba. Pero es muy importante que el que está atrás de ello es José Ingenieros, tan importante que, como yo les mostraba recién, este es un telegrama que tiene fecha del 18 de junio de 1918. Tenemos hasta el nombre del empleado, que se llamaba Canavesi, el empleado del correo, ¿no? Y le envían a su dirección, en ese momento vivía en la calle Viamonte, al 743, dice: Juventud Córdoba anhela y espera palabra, aliento en cruzada redonda. ¿Quién se lo envía? El presidente, Barros se llamaba, de la Federación Universitaria de Córdoba. Es decir, este fue el único telegrama a una gran, a un gran intelectual. Y no se equivoca. Es numerosa las cartas que he encontrado, estos intercambios epistolares. Algunos se ven bien por esta con Alfredo Palacios. Alfredo Palacios era un poco menor, con Florentino Ameguino. Florentino Ameguino, el gran Ameguino, es un admirador de José Ingenieros. Como les decía, es el maestro de América para la juventud. Es considerado el líder de la juventud pensante. Fíjense ustedes que nada menos ni nada más que Germán Arciniegas, no se ve bien, acá dice Germán Arciniegas, que era el presidente de la Federación Colombiana de Estudiantes en ese momento, y se dirige a él como un insigne maestro. Bueno, son numerosas las cartas que recibe. Aquí está de la correspondencia del director del Museo Arqueológico y Etnográfico de México, donde le obsequian, le envían la medalla de plata conmemorativa del 70º aniversario de ese museo. En el año 1925 es invitado a Francia para el festejo del centenario del nacimiento del gran neurólogo francés, pero el que sienta las bases de la neurología moderna, sobre todo la neurología clínica, que es Jean-Martin Charcot. Mire, reitero, la importancia que el gobierno de Francia le da a este muchacho, a José Ingeniero, para hacer una invitación especial, obviamente con cobertura de viaje. Pero él ya está viajando enfermo. No obstante, va a México también, que tenía que recibir toda una serie de galardones. Comienza con fiebre, él tenía una sinusitis maxilar, se le complica con una meningitis y lamentablemente muere a causa de la meningitis el 31 de octubre de 1925 a los 48 años. Deja un enorme legado desde lo médico, lo filosófico, lo social, lo político, que perdura hasta nuestros días. Hay calles, hay localidades, hay sociedades, hay bibliotecas, hay colegios, hay bares temáticos, hay calle
en Italia, en Sicilia, en la comuna de Palermo, una estrada, es una calle de las principales, lleva el nombre de Giuseppe José Gener. Aquí están algunas bibliotecas, hospitales, etcétera, que hacen. Y este bar temático, que sería interesante, no he ido, pero sería interesante. Nosotros humildemente nos hemos encargado de llevar en distintos ámbitos a la figura de este grande que nos enorgullece. En sus obras, más de 40, pero El hombre mediocre es uno, digo, que ha sido o es la obra más conocida, pero para los críticos no es la mejor. La mejor por ahí es toda la que tiene la que habla de la locura y los principios de psicología, todo lo que hace a la criminología. Esa simulación de la locura fue su tesis, es una parte de su tesis doctoral. Lo demás, él sigue algunos años y es premiada, como les decía antes, por la Universidad de París y, por supuesto, por la Academia Nacional de Medicina de nuestro país, que le entrega una medalla de oro. Crónicas de viaje, Universidad del futuro, el lenguaje musical, la psicopatología en el arte, se mete en todo. Es interesante, es realmente un humanista. Y este libro se los recomiendo, como les decía, a todos los jóvenes, porque pueden entrar por cualquier capítulo. Es decir, ¿qué se piensa del amor? Y ahí tiene toda una serie de pensamientos como frases. Es allí donde coloca, entre otros, donde pone que es joven aquel que no tiene complicidad con el pasado. Recuerden, fundamental esto pre-reforma universitaria. Mi gran amigo, el profesor titular en Italia, Vincenzo Mastronardi, que es el profesor titular de psiquiatría forense, que lo hemos traído también al hospital. Él habla de que José Ingeniero marca un antes y un después, y para él ha sido el hombre que marcó historia en esta disciplina, a la cual no pudo llegar por las intrigas del poder a ser el profesor titular de nuestra Universidad de Buenos Aires. Él decía que el hombre mediocre solo tiene rutinas en el cerebro y prejuicios en el corazón. Son jóvenes quienes no tienen complicidad con el pasado. Pero miren qué interesante otra cosa, ¿no? Esto que habla, la juventud escéptica es flor sin perfume. Y esta otra, los mediocres jamás cosechan rosas por temor a las espinas. La rutina es el hábito de renunciar a pensar, a no tener ideales. Y miren lo que dicen los políticos. La política puede crear cómplices, pero nunca amigos. ¿Les parece que estaba equivocado? Y esto es interesante, esta metáfora. A los hombres fuertes les pasa lo que a los barriletes. Se elevan cuando es mayor el viento que se opone a su ascenso. Cuando más dificultades te ponen, seguramente vas a salir más fortalecido. Sin ideales sería inexplicable la evolución humana. Y ustedes me dicen, ¿y qué hace acá Horacio Pagani? Horacio Pagani, el gran diseñador cuyos vehículos están aproximadamente en los 3-4 millones de euros. Dice Horacio Pagani que se inspiró en este modelo, en el Wagner Roadster, en José Ingenieros. Dice que a él lo marcó esto que
proa hacia una estrella y tiendes el ala hacia la excelsitud inasible, afamoso de perfección y rebelde a la mediocridad, llevas en ti el resorte de un ideal. Hasta en eso, justamente, le sirvió como inspiración a Horacio Pagani. Y así, en muchos reportajes, lo ha dejado notar. Yo lo que he querido es, en una brevísima, en una muy breve síntesis, la vida de un grande que para muchos ha sido el Sarmiento del primer cuarto de siglo del siglo pasado, del siglo XX, entre otros para Luis Obsejevich de la Fundación Comex. Yo quedo a disposición. Lamentablemente no se grabó la primera parte, por lo cual seguramente voy a tener que después hacerla de nuevo para subirla a YouTube. Por lo cual me tomo un poquito, si ustedes no lo ven mal, me voy a tomar unas cositas porque me parece que quedaron, como no tenía tiempo, se me cortaba internet, unas cositas anteriores a esta y que quería conversarlo con ustedes. Esto que él escribe, ¿no? La emoción del ideal, me parece que vale la pena reflexionar. Yo había empezado con la primera, nada más. Cuando se te anuda la garganta al recordar la cicuta impuesta a Sócrates, la cruz izada por Anacleto y la hoguera encendida a Bruno. Gracias, Mabelita, por aparecer nuevamente. Cuando te abstraes leyendo un diálogo de Platón, un ensayo de Montaigne o un discurso del Helvecio, cuando tus sienes se llenan de emoción al declamar una estrofa de Musset que rima acorde con tu sentir, todos no se extasían como tú ante un crepúsculo, no sueñan frente a una aurora o simbran en una tempestad, ni gustan de pasear con el Dante, reír con Molière, temblar con Shakespeare, crujir con Wagner, ni enmudecer ante el David o la Cena o el Partenón. Es de pocos esa inquietud de perseguir ávidamente esa quimera, venerando a filósofos, artistas y pensadores que fundieron en síntesis suprema sus visiones del ser y de la eternidad, volando más de lo real. Los seres de tu estirpe, cuya imaginación se puebla de ideales y cuyo sentimiento polariza hacia ellos, forman una raza aparte en la humanidad. Son idealistas. Y la otra cosa que quería, porque yo decía recién, Mavi, que no se grabó el material. Pero no hay problema. Tuvimos un inconveniente y bueno, no se grabó. No hay problema, doctor. Después la editamos y hacemos una nueva y se las mandamos por mail o la posteamos en el Facebook. Perfecto. Va a estar completa. Perfecto. Pero yo quiero, con Unamuno, él se había peleado un poco con Unamuno, tenían visiones diferentes. Esto está en la casa museo de Unamuno. Yo quiero que recuerden siempre, ingenieros es su apellido. En ninguna parte ingenieri. Eso, nada. Eso es de algún que de hace muchos años, y como la gente lamentablemente copia y no va a buscar realmente la fuente, es difícil. Yo recuerdo que cuando estaba armando todo para lo que es nuestra cuarta cátedra de medicina, yo cuando llego a una cátedra, lo primero que hago es hacer la historia de la cátedra.
aparece alguien que había escrito con una ley nacional 8026, cosa que me parecía muy difícil. Y bueno, me fui a buscar de quién había sido autoría la ley, que era de Luis Agote. Entonces me fui a la Biblioteca del Congreso, fotografié todo, y es la ley 8206. Sí, puede ser, manuscrito y todo, pero eso que escribió alguien fue a posteriori y debe haber más de 100 trabajos que ponen ley 8026. Importante, por favor, ir a las fuentes. Él había discutido mucho con Unamuno. Unamuno era 13 años más o menos mayor que él, y llega un momento en que le dice: mire, para reconciliar, si ello es menester, si usted está dispuesto, Unamuno, la Casa Renacimiento, una editorial española, le enviará dentro de pocos días El hombre mediocre, cuya lectura me permito recomendarle a fin de evidenciar nuestra identidad. Esto se lo escribe 1913, que es en la época en que aparece, el año en que aparece El hombre mediocre. Y miren lo otro lo que le escribe. Nuestra identidad fundamental. No obstante, la arritmia de nuestras expresiones formales. Se dijeron de todo. Idealistas ambos, en cuanto tenemos ideales, no nos incumbe saber cuáles serán verdaderos, que eso lo juzga el tiempo, lo juzga la historia. Lo único respetable es tenernos y sentirnos compañeros, aliados, cómplices si es menester, contra los que viven sin tener ninguno, sin tener ningún ideal. Él respeta a aquellos que tienen ideales, aquellos que tienen. Por eso, muchos críticos hablan de cómo un socialista alaba la función de Sarmiento. Obviamente que la mayoría, ¿no?, que viene de la cultura lo va a hacer. ¿Y por qué está con Rojas? Con Roca. Y porque además se tira contra el gaucho. Él tiene algunas expresiones. Él dice que no puede, o a él le cuesta comprender que la gente no llegue a la educación. Y muchos no llegan a la educación teniendo los medios, él habla, los medios suficientes. Recuerden que estamos en la escuela pública argentina. Pensemos que en la época del centenario de la Revolución de Mayo, las delegaciones europeas que vinieron, la gran mayoría trajeron pedagogos para conocer de cerca el sistema argentino. Qué lejos estamos hoy. Recordemos, por otra parte, que en el año 1895, cuando este muchacho tenía 18 años, la Argentina tenía el PBI per cápita más alto del mundo. Más alto del mundo. Bien. Yo no sé si alguien quiere aportar después lo que vamos a hacer, o quiere hacer alguna pregunta. Lo que vamos a hacer es, lo voy a tener que, con la ayuda de Mabel Dávila, hacerlo nuevamente. Acá me está diciendo su conexión a internet es inestable. Bueno, sí, no sé qué ha pasado. Hemos estado con muy mal internet. Así que todo esto va a estar perfectamente grabado con todos los gráficos, es decir, con toda la infografía que hemos presentado. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta, alguna acotación? Adelante. Yo quisiera hacer una reflexión, Roberto. Sí. Porque la síntesis El doctor
el profesor Roberto Borrone, profesor de oftalmología, que me honra con su presencia. Y es un hombre, además de la educación, además de hacer toda la actividad asistencial y de investigación, es un hombre de la educación. Y muchas columnas, aquellos lectores de La Nación habrán visto su nombre. Así que realmente orgulloso de que estés. No, al contrario, me honra, digamos, que me hayas avisado a tiempo de esta conferencia, y la observación o la reflexión que yo quería compartir con ustedes es que figuras como la de José Ingenieros nos enfrenta realmente con el verdadero núcleo de la tragedia argentina. El núcleo de la tragedia argentina es justamente lo que vos comentaste, Roberto, esa famosa grieta, que yo no sé hasta qué punto, digamos, es funcional a los efectos de que la Argentina siga empantanada en el tiempo, ¿no es cierto? Porque fíjate cómo José Ingenieros, un socialista que genera un diario socialista que se autotitula revolucionario, se autodefine revolucionario, no tiene ningún empacho en tener una amistad y una relación epistolar con gente como Roca o admirar a Sarmiento. Es decir, yo creo que realmente él nos está enfrentando a nuestra verdadera gran tragedia, además de la declinación de la educación pública, que es la verdadera llave maestra para el desarrollo de una sociedad. Él nos enfrenta, y yo reiterativo en esto, con esta tragedia que es la grieta, donde indudablemente hay gente de valor de uno y otro lado de la grieta, pero con esa obnubilación que genera la grieta hace que estemos tan distanciados y en definitiva el país esté empantanado, y soy bastante pesimista respecto a este punto, ¿no? De manera tal que me ha impactado mucho esto que has manifestado respecto a los ingenieros, porque, te repito, él nos enfrenta de cara a esa verdadera tragedia que estamos viviendo, que va mucho más allá del coronavirus y que es esa famosa grieta. No sé si vos compartís conmigo esta observación. Mira, lo comparto totalmente y reflexionaba, a mí me gusta reflexionar, aquellos que me conocen saben que me pongo a reflexionar y entonces decía, en este momento en el hospital estamos buscando anticuerpos neutralizantes en plasma de individuos que hayan tenido coronavirus, traigo el coronavirus, pero metafóricamente. Y entonces yo digo, ¿cómo no podemos encontrar? Porque de un lado y del otro hay gente muy valiosa. ¿Cómo no podemos ir formando algo que sea, que fabrique, entrecomillado, anticuerpos antigrieta y tratar de encaminarnos? Bueno, miren, muchos van a decir utópicos. Las sanas utopías también son importantes. Él se enfrentaba a las sanas utopías porque obviamente seguir así, todos somos escépticos. Esto no conduce a nada, ¿no? Por lo cual considero que sería muy importante el aporte de todos en vías a eso. Por eso recalqué, los países son una cosa, son una expresión geográfica, los estados, división de poderes, pero la patria es una comunión de ideas. Comparto absolutamente lo que estás diciendo, Roberto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte que quieran hacer? Yo quiero traerlo acá. Me dijo, con mucho gusto, cuando vos quieras. Yo fui a la Igorria, dice. Natalio Cantor. Sí, presente. Estoy en una videoconferencia. Y Roberto. Sí. ¿Escuchás? No. Te escucho perfectamente. Bueno, yo estuve la pasada, hicimos el congreso de la CONRA. Yo soy vicepresidente de la CONRA y soy presidente de la Asociación Médica de Santa Fe. Sí, por eso es un honor. Para mí es un gustazo haberte escuchado, realmente excelente tu exposición.
exposición y realmente la comparto totalmente. El aporte del doctor Rone me parece también coincido. Así que no tengo más que eso, decir que muy buena la idea de ampliar un poco el tema para no ceñirlo solo en nuestro trabajo cotidiano, sino abrir la mente, y en esto me parece que bueno, nos da otra perspectiva y nos ubica en el justo lugar que tenemos que tener, que es ser amplios y no solo ceñirnos a nuestra especialidad. Yo soy pediatra. Sí, Natalio, esto lo conversamos con el doctor José Pedro Galeano, ¿no? Mendocino, que participa de la CONRA, que, bueno, tuvo la gentileza de ampliar la base de sustentación de esto para, en definitiva, que nosotros pudiésemos, bueno,